Les damos una calurosa bienvenida a este programa. Esperamos que pueda ser de bendición para usted y para las personas con quienes los comparta. Que Dios les bendiga. Título de la lección: El llamado pastoral de Pablo. Nuestro texto inicial se encuentra en Gálatas capítulo 4, verso 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Como hemos visto hasta ahora, Pablo no escatimó palabras con los Gálatas. Sin embargo, su vocabulario fuerte simplemente reflejaba la pasión inspirada que sentía con respecto al bienestar espiritual de la iglesia que había fundado. Pablo ahora hace un llamado pastoral más personal. A diferencia de los falsos maestros que no tenían verdadero interés en los Gálatas, Pablo revela la inquietud, la preocupación, la esperanza y el amor auténticos de un buen pastor por este rebaño errante. No solamente estaba corrigiendo la teología, buscaba atender las necesidades de aquellos a quienes amaba. La indicación inicial de la preocupación que pesa sobre el corazón de Pablo es su apelación personal en Gálatas 4:12. Utiliza la palabra en griego deomai. Él, Pablo, en realidad está diciendo: por favor, se los ruego, se los imploro. Esta preocupación no era simplemente sobre ideas teológicas ni puntos de vista doctrinales. Su corazón estaba ligado a la vida de las personas que habían sido llevadas a Cristo mediante su ministerio. Se consideraba más que un simple amigo, era su padre espiritual y ellos eran sus hijos. Pero además de eso, Pablo compara su preocupación por los Gálatas con la ansiedad y la angustia que acompañan a una madre en trabajos de parto. Pablo había pensado que había sido suficiente para que tuvieran un buen nacimiento cuando fundó la iglesia, pero ahora que los Gálatas se habían apartado de la verdad, Pablo estaba experimentando otra vez esos mismos dolores de parto para asegurarse el bienestar de ellos. La palabra traducida como formado se usaba en el lenguaje médico para referirse al desarrollo de un embrión. Por medio de esta metáfora, Pablo describe lo que significa ser un cristiano, colectivamente como iglesia, pero especialmente en el ámbito individual. Ser un seguidor de Cristo es más que solamente la profesión de fe, implica una transformación radical a la semejanza de Cristo. Pablo estaba buscando una transformación tal que verlos a ellos sería como ver a Cristo, por asombroso que parezca esta comparación. Quizás en algunos aspectos de nuestra vida hemos visto que el carácter de Cristo se ha manifestado, pero aún así tenemos todavía otras áreas en las que tenemos mucho para crecer y desarrollar hasta crecer como cristianos sanos y fuertes como Jesús. Varias veces en esta y en otras de sus cartas, Pablo anima a los cristianos a imitar su comportamiento. En cada situación, Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo autorizado que los creyentes deberían seguir. Pablo se ofrece como un ejemplo de cómo deberían trabajar los creyentes de Tesalónica para ganarse la vida y no ser una carga para los demás. También Pablo les pide a los corintios que lo imiten al poner el bienestar de los demás en primer lugar. Ahora hace una variación y en Gálatas 4:12 Pablo no les pide a los Gálatas que lo imiten a él, más bien les pide que se hagan como él es. Está hablando de ser, no de actuar. ¿Por qué? El problema en Galacia no era un comportamiento poco ético o un estilo de vida impío como en la iglesia de Corinto. La situación en Galacia estaba enraizada en la esencia misma del cristianismo. Tenía más que ver con el ser que con el comportamiento. Pablo no estaba diciendo que actuaran como él, sino que fueran como él. Usa la misma expresión usada en Hechos 26-29. Quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú,
sino también todos los que hoy me oyen fuesen hechos tales cual yo soy. En otras palabras, Pablo se está refiriendo a su experiencia como cristiano, un fundamento que descansa solamente en Cristo, una fe que confía en lo que Cristo ha hecho por él y no en sus propias obras de la ley. Los Gálatas estaban dando más valor a su comportamiento que a su identidad en Cristo. Debido a que su preocupación se enfocaba en la religión de los Gálatas centrada en la ley, Pablo seguramente tenía en mente el maravilloso amor, el gozo, la libertad y la certeza de la salvación que encontraba en Cristo. A la luz de la grandeza extraordinaria de Cristo, Pablo había aprendido a considerar todo como basura y anhelaba que los Gálatas tuvieran esa misma experiencia. Pablo nos revela cuáles son las cualidades que el Espíritu Santo desarrolla en una persona para llegar a ser un buen ejemplo para los demás. Y en Jesús lo aprendemos en cada faceta de su vida. Y como cristianos es un deber para nosotros ser como Él fue. Como vimos anteriormente, Pablo deseaba que se volvieran como Él, en su fe y su confianza completas en la suficiencia plena de Cristo para la salvación. Como el gran misionero al mundo gentil, Pablo había aprendido a predicar el Evangelio tanto a judíos como a gentiles. Sus métodos variaban dependiendo de las personas que intentaba alcanzar, pero siempre centrado esos métodos en el Evangelio puro de Jesucristo. Pablo era pionero en lo que hoy llamamos contextualización, la necesidad de comunicar el Evangelio de tal manera que hable en el contexto total de las personas a las que se dirige. Por cierto que había límites de hasta dónde debería llegar una persona en la contextualización del Evangelio. Pablo menciona, por ejemplo, que aunque uno es libre de alcanzar de diversas maneras a judíos y a gentiles, esta libertad no incluye que comprometamos la verdad y nuestra fidelidad al Dios que decimos seguir. Debemos mantener siempre nuestro primer amor a Dios, como cuando lo conocimos y nos salvó. Y cada día debe renovarse esa gratitud y fidelidad a Jesucristo para evitar que al paso del tiempo empecemos a deslizarnos y traicionar o apostatar de nuestra verdadera fe, cada día durante toda nuestra vida. A veces, cuanto más tiempo uno sea cristiano, más fácil es caer en la tibieza espiritual. Por eso, a menos que compartamos a otros de nuestra fe, el riesgo siempre estará presente. La relación de Pablo con los creyentes de Galacia no siempre había sido tan difícil como se había vuelto ahora. De hecho, al reflexionar sobre el momento en que predicó el Evangelio por primera vez en Galacia, Pablo habla en términos deslumbrantes por lo bien que lo habían tratado. ¿Qué sucedió? Al parecer, la intención original de Pablo no había sido predicar el Evangelio en Galacia. Sin embargo, algún tipo de enfermedad lo afectó en su viaje, obligándolo a permanecer más tiempo en Galacia de lo que esperaba para recuperarse. Lo que sea que estaba padeciendo Pablo nos dice que era tan desagradable que se convirtió en una prueba para los Gálatas. En un mundo en que la enfermedad a menudo era una señal de desagrado divino, la enfermedad de Pablo fácilmente pudo haberles brindado a los Gálatas una excusa para rechazarlo tanto a él como a su mensaje. Pero le dieron la bienvenida a Pablo de todo corazón. ¿Por qué? Porque sus corazones se habían conmovido por la predicación de la cruz y la convicción del Espíritu Santo. Dios tenía un motivo por el que permitió que Pablo sufriera, por seguro. Sea cual fuera la enfermedad de Pablo, evidentemente era grave y pudo haberle provisto fácilmente una excusa, ya sea para culpar a Dios de sus problemas o simplemente para abandonar la predicación del Evangelio. Pero Pablo no lo hizo. En vez de permitir que la situación lo superara, Pablo la usó como una oportunidad para depender más plenamente de la gracia de Dios.
Una y otra vez, Dios ha usado las adversidades de la vida, llámese enfermedad, persecución, pobreza, incluso desastres naturales y tragedias inexplicables, como oportunidades para desplegar su misericordia y gracia y como un medio para el avance del Evangelio. En Gálatas 4:16, la expresión decir la verdad a menudo tiene connotaciones muy negativas. Se podría concluir erróneamente que el interés de Pablo en la verdad del Evangelio superaba cualquier expresión de amor. Sin embargo, como hemos visto, aunque Pablo estaba preocupado porque los gálatas conocieran la verdad del Evangelio, esa preocupación surgió por causa de su amor por ellos. ¿Quién no ha experimentado personalmente cuán doloroso puede ser tener que reprender a alguien o decirle la cruda verdad que no quería escuchar en términos simples por cualquier motivo que sea? Lo hacemos porque queremos a la otra persona, no porque deseemos hacerle daño, aunque por momentos el efecto inmediato de nuestras palabras puede causar dolor o incluso enojo y resentimiento contra nosotros. Lo hacemos de todos modos, porque sabemos qué es lo que necesita oír la otra persona, sin importar que no desee escucharlo. En contraste con la sinceridad del Evangelio de Pablo, por lo cual arriesga la posible ira de los gálatas, sus oponentes, los judaizantes, estaban intentando activamente ganarse el favor de los gálatas, no por amor a ellos, sino por sus propias motivaciones egoístas. Piensa en algún incidente en el que tus palabras, aunque veraces y necesarias, hicieron que alguien se enojara contigo. ¿Qué aprendiste de esa experiencia que podría ayudarte la próxima vez que debas hacer algo similar? En las iglesias de Galacia, el error abierto y desenmascarado estaba suplantando el mensaje evangélico. Cristo, el verdadero fundamento de la fe, era virtualmente desplazado por las anticuadas ceremonias del judaísmo. El apóstol vio que para salvar a los creyentes gálatas de las peligrosas influencias que los amenazaban, debía tomarse las más drásticas medidas, darse las más penetrantes amonestaciones. Una importante lección que todo ministro de Cristo debe aprender es que debe adaptar sus labores a la condición de aquellos a quienes trata de beneficiar. La ternura, la paciencia, la decisión y la firmeza son igualmente necesarias, pero han de ejercerse con la debida discriminación. El tratar sabiamente con diferentes clases de mentes en diversas circunstancias y condiciones es un trabajo que requiere sabiduría y juicio iluminados y santificados por el Espíritu de Dios. Pablo rogó a los que habían conocido una vez el poder de Dios en su vida que volvieran a su primer amor de la verdad evangélica. Con argumentos irrefutables, les presentó su privilegio de llegar a ser hombres y mujeres libres en Cristo, por cuya gracia expiatoria todos los que se entregan plenamente son vestidos con el manto de su justicia. Sostuvo que toda alma que quiera ser salvada debe tener una experiencia genuina y personal en relación con Dios. Las fervientes palabras del ruego del apóstol no fueron estériles. El Espíritu Santo obró con gran poder y muchos cuyos pies habían sido descarriados por caminos extraños volvieron a su primera fe en el Evangelio. Desde entonces se mantuvieron firmes en la libertad con que Cristo los había hecho ya libres. Como resumen diremos que luego de presentar una serie de argumentos detallados y teológicamente sofisticados, Pablo ahora hace un llamado más personal y emocional a los gálatas. Les ruega que oigan su consejo, recordándoles la relación positiva que alguna vez compartieron y el amor y la preocupación auténticos que tiene por ellos como su Padre espiritual. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Amén.
Salvador.